Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Buenos días. ¿Qué dicen? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Más o menos, más o menos. ¿Cómo les fue de examen? ¿Estuvo muy difícil? Faltó tiempo nada más. ¿Pero por qué? ¿No ya tenían resuelto todo, básicamente? Pues sí, Si hicieron la tarea, si hicieron la tarea y vieron su examen era parte de los ejercicios de tarea, ¿no? Parte, había que tener cuidado, porque no eran idénticos, ¿no? Entonces nada más eso, pero pues el mismo procedimiento que hicieron, si hicieron la tarea, el mismo procedimiento, pues era lo mismo que tenían que hacer, solo con los nuevos datos, ¿no? Es lo único que tenían que hacer, pero dije yo, pues sí, es un montón de chácharas, pero pues ya lo tienen hecho, nada más quien copien, peguen, sustituyan lo nuevo, pues ya lo tienen, ¿no? Dijo. Entonces, eso era todo. Si sabían qué hacer, si no tenían ni idea porque no hicieron la tarea, bueno, pues yo qué les digo. O si solo copiaron la tarea de alguien más, pues obviamente no tenían idea, pero todo era así de simple, ¿no? Bueno, ok, así fue. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a continuar con el chunche. Ok, ya nada más voy a pedir más tarde, voy a poner el apartado ahí en Classroom para que aquellos que quieran hacer el extra, pues se anoten, ¿no? Para que hagan el extra. Ok. Entonces ustedes ya saben cómo les va, cómo les fue, qué es lo que quieren o qué es lo que no, qué es lo que les conviene o no les conviene. Entonces, pues ya los que quieran hacer el extra lo hacen, los que no quieran, pues no lo hacen. Ya saben que eso es decisión personal, ¿no? Habrá algunos que les convenga simplemente para poder pues mejorar su calificación y eso pues es bueno. Aquellos que no, bueno, pues que les digo, recuerden que este es un examen, este extra, lo que están pidiendo ustedes es un ETS, gratuito, ¿no? Entonces, pues es eso, es un ETS, porque es un examen de todo el curso, ¿no? Entonces, el que quiera hacer el examen, pues lo hace, y el que no, bueno, pues no. Ustedes lo deciden, ya saben cómo van, cómo están. Y bueno, pues eso sería el asunto. Nada más, si necesito que me confirmen quién va a hacer el examen, pues ya saben, para poder hacer la asignación, etcétera, ¿no? Bueno, ok. Entonces vamos a continuar con el ejercicio anterior. No sé de todos si tienen alguna pregunta, algún comentario. Toma para subir el apartado como lo ha hecho en los parciales pasados, donde viene la calificación. Pues ya pondré la calificación, pues sí, cuando las tenga, claro. Ah, bueno, sí está Sí, bien. pero pues nomás que califique, tengo hasta el 20 para subir el parcial, ¿no? Ujú. Pues sí, sí, tengo tiempo suficiente para calificar. Entonces, cuando profesor, tenga las calificaciones, las subo. Dígame, otra pregunta. ¿El extraordinario es el día 14 como, el bueno, día por ejemplo, 14, sí, así lo pusimos, sí. a las 11:30, ¿verdad? Igual. Igual sí, a la hora de clase, todo normal. Gracias. Sí, no, no hay de qué. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que tengan? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a continuar con el último tema que estábamos hablando de estabilidad. Bien. Entonces estábamos viendo el asunto de estabilidad y decíamos que uno de nuestros auxiliares para ese análisis de estabilidad, pues es el método o el criterio de Root. Y ese criterio de Root, decíamos, pues es muy sencillo de aplicar, ya que simplemente lo único que te pide es que llenes una tablita
de acuerdo a los datos que tengas, y con esa tablita pues te puede ayudar muchísimo a establecer muchos elementos que te van a servir. Y entonces decíamos, bueno, pues una vez que tenemos nuestra tablita, ¿se acuerdan el último ejercicio que veíamos, en el cual aparecía por ahí un valor K? ¿Se acuerdan? Aparecía un valor K dentro del análisis y decíamos, ok, ¿y qué hago con ese maldito valor K? ¿Me va a afectar? Obviamente sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues decíamos, hay que llenar correctamente la tabla. Si ponen lo que quieren, lo que les conviene y no lo que corresponde, pues ese va a ser un problema. Entonces tengan mucho cuidado. Una vez que llenan su tabla, obviamente aquí no está rellenada toda, nada más copié lo que necesito. ¿Recuerdan el análisis del criterio de Ruth que me dice? Me dice que tú lo que tienes que ver son los elementos de la primera columna, que es lo que te interesa. El resto que hay aquí no te importa, realmente te interesa aquí. ¿Por qué? Porque lo que te interesa aquí para que el sistema sea estable es que todo lo que hay aquí sea positivo. Si todos esos elementos son positivos y no presentan ningún cambio de signo, eso es lo que tú necesitas observar de ahí. Entonces, si quieres que el sistema sea estable, es que todos los elementos de esa columna son positivos. ¿Ok? Entonces, en este caso, aparece, pero decíamos, aquí aparece un valor K y obviamente de ese valor K depende todo lo que va a ocurrir en el sistema. Entonces, la estabilidad en gran parte de este sistema depende de los valores que pueda tener este valor K que aparece en nuestro, en nuestra ecuación. Este valor K. ¿Qué valor debe tener K? ¿Debe ser un valor específico o pueden ser una familia, verdad, de valores, un cierto intervalo? ¿Habrá valores que no sean posibles o será posible que yo ponga lo que yo quiera y con eso jala? No lo sé. Entonces, ante la duda que tengo que hacer, pues algunos garabatos que me ayuden a identificar qué es lo que debo hacer con esto. Entonces, es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, quiere decir que como K no es como el 10, que pues es, ¿cuánto vale el 10? Pues vale 10, el 2 pues vale 2, es una constante. Esta no es constante. ¿Qué valores tiene? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué valores va a tener eso. ¿Qué valores puede tener K o qué valores debe tener K? Bueno, pues yo sé que para que los elementos de esta columna sean positivos, pues tengo que ver qué valores debe tomar este elemento K. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que lo que yo voy a hacer es observar los elementos que tenemos en esta primer columna y de estos elementos de esta primer columna voy a ir analizando, ¿verdad? Em, ¿Qué condiciones hay para que permanezcan todos esos elementos positivos? Entonces vamos a ver qué condición debe cumplir. Así que vamos a ver los elementos que hay aquí. Y comenzamos a observar elemento a elemento. Esta es una constante. Ah, ok, como es una constante y es positiva, pues ya no me interesa, la ignoro, no me importa. Luego tenemos aquí otro elemento constante que dices, pues es constante, pues es obvio que una constante pues solo tiene ese valor, no me interesa, no le va a pasar nada y es positivo, ok. Tengo aquí otro valor constante, lo mismo, no me interesa ese valor constante, no me afecta, ok. Ya que son positivos, entonces esos no van a hacer que pase nada en esa columna. Hasta ahí no hay ningún problema, todo está definido, todos son positivos, ok, todos cumplen la condición. Pero aquí me encuentro con este término en el cual dices, ah, carambas, aquí empiezan a ocurrir cosas extrañas, chin, aquí empiezo a observar este valor y veo que ocurren cosas curiosas. Sí tiene parte constante, pero luego aquí hay un signo menos, ouch, y luego aquí hay un término que se afecta por ese valor de K. Ah, ok, aquí vamos a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque depende de este valor K, es que esto va a poder generarme problemas.
aquí ya tengo yo que tomar decisiones. Tengo que hacer un análisis, ya que aquí sí me afecta este valor de K. Voy a tener que determinar cuál es la condición que cumple para que este término sea positivo. Eso es lo que voy a tener que ver. Entonces, este término, yo tengo que ver para qué valores me va a dar positivo. No lo sé. Tendré que resolver la desigualdad para determinar ese valor. Entonces voy a tener que resolver esta desigualdad. ¿Para qué términos me va a dar positivo este elemento? Entonces eso es lo que yo voy a tener que determinar. Por un lado, perfecto. Si no, eso se va a generar algo horrible. Y luego, este último término que tenemos aquí, que también aparece el valor K. ¿Sí? Aquí aparece K solito. Entonces ya puedo empezar a determinar lo que necesito. Bien. Entonces voy a empezar por el lado, por la parte más fácil, ¿verdad? Aquí tengo K solito. ¿Qué tengo que hacer para que K cumpla con la condición de aquí? Pues simplemente para cualquier valor que sea aquí en que K sea positivo, cumple. Entonces dices, ok, mientras K sea positivo, ya está. Entonces mi primera condición con la cual cumple aquí, ya la hicimos. ¿Vale? Con que sea K positivo. Ya está. Muy bien. Ahora, si yo esta condición de K positivo la sustituyo aquí en esta función, ¿me va a dar un valor positivo? Sustituyan lo que quieran y díganme. No sería negativo. Ah, ok. Y entonces, esta condición solo cumple para este valor de aquí, pero para este no. Ah, qué feo caso. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, mi primer punto sería este. O sea, si para cualquier valor positivo, aquí ya cumplió. Entonces esta ya puedo decir ya, check, ya está. Ahora vamos entonces a probar con esta función. ¿Sale? Entonces ahora hay que analizarlo. Entonces tomo este término y cómo debe ser este término para que cumpla con la condición. Yo sé que todo esto, sin importar que haya, debe cumplir igual con la condición de ser positivo, este término, ya que es lo que yo necesito, que este término sea positivo, para que entonces aquí también me dé el valor que sea, pero me dé un valor positivo y entonces ya pueda cumplir con que la condición del sistema es que sea un sistema estable. Entonces vamos a ver, resuelvan la desigualdad y me dan qué valor debe tener K, por favor. Simplemente tomen esa función mayor a este término que está aquí. ¿Qué pasa con este término? Sustitúyanlo y díganme qué sucede. Con eso ya tienen su respuesta. Sustituyan un valor menor a este aquí en esta misma función y díganme qué sucede. Y con eso tienen su respuesta. Usen su calculadora, pues, tan difícil como eso. Sí, tengan mucho cuidado con las desigualdades. Acuérdense qué pasa con los signos. ¿Tienes dudas? Sustituye chinches valores y ve qué pasa. Entonces díganme, por favor, sustituyan un valor mayor a este. Sustitúyanlo aquí en este término y díganme qué pasa. ¿Qué les da?
Alguien que tenga una calculadora y que simplemente ponga aquí sustituye aquí el valor de K a Número un valor negativo. mayor. Si ponen un valor mayor, ¿qué pasa? ¿Qué genera? Negativo. ¿Y eso Sí, queremos? negativo. ¿Cómo, perdón? ¿Eso queremos? No. Entonces, ¿cuál es el valor correcto de K? Tiene que ser menor. ¿Menor a quién? A 109 entre Ah, 129. ahí está. Esa es la lógica. Ok, perfecto. Entonces, una vez que tenemos eso, pues ya sabemos que debe ser menor a este y como ya vimos que por un lado deben ser valores positivos, ¿verdad? Debe ser mayor a 0, pero por otro lado menores a este número. Entonces quiere decir que mi condición de estabilidad para mi sistema es esta. O sea que quiere decir que si yo analizo mi sistemita, si yo analizo mi sistema y elijo un valor de K entre 0 y este término de aquí, entonces quiere decir que eso me asegura que el sistema va a ser estable. La que ya vieron, si el número excede a este valor, obviamente genera problemas, ¿verdad? Si excede este valor, ya no cumple, se vuelve negativo. Si no excede este valor, entonces es positivo. Y si sustituyeran este valor, ¿qué les daría? Les daría 0, se anula. Y si se anula, no me sirve. Eso me daría un valor crítico. Entonces, ahí es donde yo puedo, por eso yo puedo observar lo que pasa. Yo veo que si es un valor menor a este, el sistema aquí va a ser positivo. Si pongo este valor exactamente, como es el valor crítico, es el valor límite, me va a dar 0, me va a generar un 0. Si yo me excedo de este valor, obviamente voy a empezar a tener valores aquí negativos. Eso es todo. Entonces yo ya tengo aquí, esta es mi condición de estabilidad. O sea, es el valor de K que corresponde a mi sistema. Pero es importante primero por eso que tengan su tabla correcta. Si no la tienen, pues ese es el problema. ¿Ok? Bien. Hasta ahí, dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? De hecho, Sí, si hasta ven ahorita todo ustedes bien. en la nota, tenemos algunos ejercicios más. Resuélvanlos. Es importante que lo hagan. Los ejercicios, los casos especiales que son los que ya vimos, ¿ok? Entonces ya vimos casos muy específicos y ya vimos cómo se pueden resolver, cómo se puede saber qué es lo que ocurre en el sistema, ¿sí? ¿Cómo puedo yo indagar? Porque acuérdense que hay veces en las cuales se anulan algunos elementos o ya aparecen nulos de inicio, no me permite hacer mi análisis. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Ah, perfecto. Pues ya vimos casos especiales, ya vimos qué se puede hacer para que yo pueda tener hacer mi análisis por medio del criterio de Root, que es la base, ¿verdad? Es un elemento básico que vamos a utilizar, que me va a servir para obtener muchísimos otros elementos de estabilidad. ¿Ok? No solo el decirme cuántas raíces están de un lado o del otro, sino también me va a servir para identificar valores específicos. Entre ellos, el valor de K, que ya vimos que me puede ayudar muchísimo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes ven en su nota, más adelante de los ejercicios, ven que hay una tabla que viene con 11 puntos. Esos 11 puntos me van a servir para poder hacer lo que se le llama el análisis del lugar geométrico de las raíces. Este lugar geométrico de las raíces precisamente me va a decir, va a ser esa gráfica que me va a indicar todo lo que ocurre en un sistema, porque me va a ayudar a observar, decíamos, dónde están las,
dónde están las raíces del sistema, y cuando yo haga agregados, por ejemplo, como ese valor de K, al agregar yo ese valor de K, resulta que las raíces se van a mover en en el plano, ¿ok? Y puedo yo precisamente, cuando yo agrego ese valor de K, puedo asegurar la posición que que van a llegar a tomar las raíces dentro de la zona estable. Entonces yo puedo elegir, y yo puedo determinar todos los elementos que haya. Puedo determinar qué valor de K me asegura que mis raicitas se van a colocar, por ejemplo, del lado estable. ¿Ok? Cuando yo obtengo ese valor crítico del cual estábamos hablando, es porque seguramente ese sistema puede llegar a tener raíces que se coloquen, ¿quién? Exactamente sobre el eje imaginario, que ese sería mi valor crítico. ¿Ok? Por eso decíamos, si te da 0 es porque está haciendo que las raíces se coloquen aquí. Lo que puede ser precisamente es críticamente estable y el sistema. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento en el que esas raíces crucen. Donde haya una pequeña variación, puede ser que entonces esas raíces, ¿quién? Se vayan de este lado y se inestabiliza el sistema. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Asegurarme que las raíces no pasen por aquí. Entonces, esas 7 reglas que tenemos ahí me ayudan a dibujar precisamente el sitio y el camino que pueden llegar a seguir las raíces. Ya que yo puedo tener, por ejemplo, raíces que dependiendo de ese valor de K que yo pueda variar, ¿sí? Podrían ir esta raíz, a lo mejor una raicita va hacia acá, la otra raicita va hacia acá, una se despega hacia acá, la otra se despega para acá, luego puede ir avanzando según el valor de K hasta llegar a quién, al valor del cruce, porque eso es lo que va a pasar, van a ir cambiando los valores de las raíces a medida que yo vaya dando diferentes ganancias. Por eso decíamos que el hecho acuérdense, esas ganancias las estoy agregando al sistema vía un controlador. Y decíamos, y ese controlador puede hacer, por eso decíamos, si yo lo coloco en el valor adecuado y con la forma correcta, va a hacer que estas raíces no estén del lado estable. Pero si yo no agrego las cosas de forma correcta y permito que ese controlador genere variaciones importantes, puede hacer que me lleve a que las raíces lleguen a estar en este lado y en cualquier momento puedan, ¿quién? Viajar al otro lado al otro lado, al lado positivo de mi gráfica. Entonces yo puedo precisamente con esos 11 puntos que estamos hablando determinar lo que son, qué valor de ganancia me asegura que mis raicitas se van a colocar, van a quedar todas del lado izquierdo. Puedo determinar exactamente qué valor de K no debo tener, o sea, puedo establecer perfectamente el valor de exactamente el punto de cruce y determinar exacto el valor de K que debo evitar. ¿Ok? Puedo saber exactamente en dónde toca el punto, ¿ok? Para poder evitar y poder entonces elegir el valor de K adecuado para que el sistema funcione correctamente. Ya que nosotros ahorita determinamos un intervalo, pero ¿cuál es el mejor valor para mi sistema? Ah, bueno, ¿tú qué es lo que quieres? Que tenga un resultado amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado, bajo amortiguado. Ok, tú puedes hacer que el sistema, puedes elegir la posición de las raíces que te asegure ese comportamiento que tú quieres. ¿Quieres un sistema que sea bajo amortiguado? Que ya sabes qué tipo de raíces debe generar. Entonces tú puedes ver
qué valor de K o qué intervalo de ganancia de K te asegura ese comportamiento bajo amortiguado o qué intervalo de variación de K te asegura un sobreamortiguado, si quieres que oscile o todo lo que tú quieras que haga tu sistema, tú puedes elegir mediante este método del lugar geométrico de las raíces exactamente todo ese comportamiento que tú quieres que haga el sistema. Puedes hacerlo. ¿Ok? Y todo ese es un sistema, decíamos, este es un análisis gráfico. Entonces se debe obtener la gráfica del lugar geométrico de las raíces. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene esa gráfica? Pues al calcular los 11 elementos que tenemos en la tabla que está en las notas. Bueno, ahora, ¿cómo obtengo todos esos valores para poder empezar a hacer mi análisis del lugar geométrico de las raíces? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer, obviamente, es tener mi función de transferencia en lazo cerrado, que tenga ya mi controlador y todo lo que yo le agregué. Entonces, ya que tengo mi lazo retroalimentado, y obtengo mi función de transferencia en lazo cerrado, entonces acuérdense, aquí van a tener que la ganancia directa y en el denominador pues van a tener el término 1 más ¿quién? Más la ganancia directa por la retroalimentación, porque es la de lazo cerrado. ¿Ok? Y entonces, para que yo pueda hacer mi análisis, de hecho, el análisis que estamos llevando a cabo, igual que usamos de mi tablita de root, era, si ustedes recuerdan, usando precisamente este término, mi ecuación característica, ¿ok? En lazo cerrado. Y esta es la función que vamos a seguir usando. Solo que ahora va a ser muy importante que a este término, que es el producto GDS por HDS, yo le dé forma para que me determine, para que yo pueda observar, ¿sí? Aquí en el numerador de este término GDS por HDS, aquí en el numerador, yo voy a poder obtener y voy a poder observar lo que son los ceros del sistema y en el denominador, las raíces que ponga, voy a poder ver los polos. Entonces se trata de que este término GDS por HDS, yo lo separe así para que yo vea el numerador, lo separe yo en raíces, y esas raíces son ¿quién? Los ceros. Y el denominador lo separa igual en raíces, y esas raíces van a ser los polos. ¿Sí? Entonces, mi función me debe quedar en esta forma. Aquí voy a tener raíces en el numerador, que son mis ceros, en el denominador son mis polos. ¿De qué esta forma, de dónde sale? De la ecuación característica de la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? Esta es la función que yo voy a usar, y una vez que yo la separe así, le dé la formita, entonces esta es la que yo voy a usar para poder hacer mi análisis del lugar geométrico de las raíces. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito. Bueno, vamos a ver entonces qué dice nuestra nota al respecto. Entonces vamos a ver la nota. Bien. Aquí nosotros lo que tenemos es la lista que decíamos de reglas que se utilizan para obtener la gráfica. ¿Ok? Debo determinar los puntos de origen. Debo determinar los puntos
terminales o los puntos de terminación. ¿Y estos puntos quiénes son? Los puntos de origen, ¿sí? Van a ser los polos de esa función de transferencia que estamos oyendo, de la ecuación característica. Y los puntos de terminación son los ceros. Entonces, si yo identifico cuáles son los polos y cuáles son los ceros, yo ya sé estos primeros dos términos que necesito. Simplemente contarlos y ver dónde están esas raíces. Entonces yo observo los polos, cuántos son y dónde están, y ya tengo los puntos de inicio. Veo los ceros, cuántos son y dónde están, y ya tengo los puntos de terminación o de llegada, si quieren. Bien, luego va a ser muy importante que yo vea ese desplazamiento, qué elementos son los que se van a desplazar. Los que se desplazan son los polos. Entonces voy a poder determinar el número de ramas separadas. ¿Ok? Sí, o sea, ¿cómo se calcula todo eso? Aquí viene en la tablita. Sí, que estos van a ser las trayectorias, ¿sí? Que vamos a ver en la gráfica, las ramas separadas. Por eso va a ser importante que lo conozcamos. En cuanto a la simetría, bueno, pues siempre hay los polos, siempre que se desplacen, generalmente lo que ocurre del lado en el plano superior va a ocurrir igual en el plano inferior, por aquello de que sobre todo tengamos raíces que se despegan del eje real. Entonces todo lo que hagan las raíces en la parte superior, lo mismo va a ser en la parte inferior. Entonces, con que yo analice lo que hacen las raíces en uno de los planos, simplemente lo replico tal cual como si fuera un espejo en el otro plano, ya que existe simetría, ¿ok? Con respecto al eje real. Entonces, lo que pasa arriba pasa igual abajo. Bien, luego hay un elemento que me va a decir hacia dónde se van a dirigir hacia dónde se van a dirigir las trayectorias, para que yo sepa hacia dónde se dirigen esas trayectorias en la cual se van a desplazar las raíces. Eso necesito yo conocer las asíntotas, ya que ahí me va a decir qué dirección sigue. Voy a determinar en muchos casos ángulos, ¿ok? Entonces, esos ángulos me va a decir hacia dónde va. Se va a dirigir hacia 120 grados, 150, 180, 90, 270, no sé, hacia dónde vaya. Entonces, voy a ver hacia dónde se van a dirigir las asíntotas, las trayectorias. Para eso me va a servir el ver hacia dónde van las asíntotas. Pero esas asíntotas yo las tengo que dibujar o medirlas a partir de un punto específico. ¿Ese punto quién es? Ese se le llama la intersección de asíntotas. ¿Ok? Entonces, a partir de dónde qué punto voy a tomar como base para medir el ángulo de las asíntotas. Bueno, pues esa es esa intersección. Y aquí dice pues, cómo se va a calcular. Luego tenemos que el séptimo es el identificar sobre el eje real cuál es ese lugar geométrico de raíces, dónde hay lugar geométrico de las raíces, ¿ok? O sea, ese lugar geométrico de raíces es em, en qué intervalo se van a desplazar los polos, pero sobre el eje real. Entonces, eso lo voy a poder establecer, ¿ok? Y eso lo voy a dibujar. Estos primeros 7 puntos, ¿sí? Se pueden identificar y se deben identificar para todo sistema. Estos 7 puntos. No importa qué raíces tenga, cómo sea el sistema, sin importar todo lo que tenga su sistema, estos 7 puntos se deben identificar para todos los sistemas. ¿Ok? Esos son mis puntos base. Todo sistema yo puedo identificar polos, ceros,
este, asíntotas, intersección de asíntotas y lugar de raíces en el eje real. Para cualquier sistema yo puedo identificar eso sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, dependiendo de lo que haga, precisamente dependiendo de cómo son las asíntotas, el número de raíces, el número de ramas separadas y el lugar de raíces sobre el eje real, voy a observar que hay diferentes comportamientos de los sistemas. Y para esos casos especiales o esas acciones específicas que hacen algunos sistemas, es que yo voy a poder determinar estos siguientes 3 puntos, que esos no son para todos los sistemas, solo para aquellos que tienen esos comportamientos. Entonces yo voy a poder observar aquellas raíces que se separen del eje real o que se despeguen del sitio donde están. Puedo calcular precisamente con qué ángulo van a salir, ¿sí? O van a entrar, dependiendo de la posición en la cual estén las raíces. Entonces yo puedo calcular perfectamente lo que dice ahí, ángulos de salida y ángulos de llegada, ¿ok? Para aquellas que se desplacen, pero no sobre el eje real, sino fuera del eje real. Sobre todo son para aquellas raíces conjugadas o complejas conjugadas. Bien. Este punto, este punto 9, ese es muy importante y ese va a ser necesario para aquellas raíces que sí llegan a cruzar el eje imaginario, que es lo que les mencionaba yo. Hay raíces que pueden llegar a cruzar el eje imaginario. Entonces yo puedo determinar exactamente en qué valor de esa raíz es el que los va a colocar exactamente y en qué punto. ¿Ok? Yo puedo determinar exactamente qué punto debo evitar. Luego tenemos los puntos de separación y bueno, pues estos igual son aquellos puntos en los cuales yo voy a observar que son raíces que van llegando, y llega un punto en que se desplazan sobre el eje real. En un momento dado, esas raíces pueden llegar a tener, ¿se acuerdan? Decíamos, pueden llegar a tener el mismo valor de raíz y entonces se van a separar, una va a ir hacia arriba y otra va a ir hacia abajo, o sea, hacia el plano de arriba y otra hacia el plano de abajo. Se van a separar en el eje del eje real. Y entonces ese punto de separación yo puedo saber exactamente cuál es ese valor de raíz en el cual se van a separar ambas raíces para seguir a las asíntotas. Y luego este punto 11, pues de hecho se puede calcular también básicamente para cualquier sistema, ya que yo aquí, este valor, yo puedo elegir exactamente dónde quiero colocar mis raíces. Por ejemplo, decíamos, ok, yo quiero que sean raíces que no salgan del eje real. Entonces tú puedes decir, ok, quiero que mis raíces se coloquen en tal valor. ¿Para qué? Para que tenga yo una mejor respuesta de mi sistema. Pero entonces, para colocar exactamente en un valor específico las raíces del sistema, ¿cuál es ese valor de K que produce esa posición exacta? Puedo determinarlo. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo mi gráfica completa, yo puedo decir, ok, ¿dónde quieres colocar tus raíces? Por lo tanto, ¿qué valor de acá te asegura ese valor de la raíz? Para que tengas ese comportamiento, ya sea sobre el eje real o ya sea son raíces complejas conjugadas. Igual tú puedes decir, mira, ya tengo mi gráfica, yo quiero que estén en esta posición porque eso me asegura el comportamiento que yo quiero, que tenga un cierto sobrepaso, ¿verdad? Cierto ajuste que dices, ok, si mis raíces tienen este valor, esta posición, eso es lo que yo necesito. Pero entonces, ¿qué valor de K
debo colocar en mi sistema, o sea, qué valor debe tener mi controlador para que me asegure que se va a colocar, que va a estar en ese valor mis raíces. ¿Lo puedo determinar? Sí. Este valor de K lo puedo determinar una vez que ya tenga yo mi gráfica completa. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos que vamos a obtener matemáticamente para obtener la gráfica, me va a servir para tomar muchas de mis decisiones de ajuste en el comportamiento del sistema. Entonces, todo esto me va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir poco a poco con esto de manera lo más sencilla posible. Bien, ahora, ¿cómo se usa todas estas reglitas? Bien, vamos a ver. Como ya mencionábamos, una vez que tenemos nuestra ganancia, ¿se acuerdan? Nuestra ganancia del sistema, nuestro polinomio característico en lazo cerrado, queremos darle esta forma, que era lo que habíamos ya mencionado, que esta sería mi ecuación característica, uno más, esto sería mi GDS por HDS. Pues decíamos, este término que tengo que hacer, acomodar bien para que me quede separado en quién, en raíces, tanto el numerador como el denominador. Y decíamos, las raíces del numerador son los ceros y la raíz del denominador son los polos. Entonces es bien importante que yo determine esto, ¿sí? Que separe todo en polos y ceros. Entonces puede ser polinomios, ya saben ustedes, el grado que quieran. Pero aquí lo que yo necesito no es separarlo en elementos de primer y segundo orden, sino aquí yo necesito separarlo en todas las raíces que tenga. Entonces, si son polinomios grado 3, pues son mis 3 raíces. Si es un polinomio grado 8, las 8 raíces. ¿Sí? Necesito todas mis raíces separadas, todas y cada una. Entonces es importante que determinen todas y cada una de las raíces que forman el sistema. Entonces, una vez que yo ya tengo todas las raíces del sistema, todas mis raícitas de mi sistema, entonces con eso ya le doy formita y con eso es con lo que yo voy a trabajar. Si ustedes observan, en muchos casos vamos a tener aquí en el numerador de esta ecuación característica un valor aquí. Ya sea si nosotros queremos determinar el valor de la ganancia para generar ese comportamiento, entonces yo puedo aquí determinar el valor de K. Y va a aparecer este valor de K. En algunos casos ya me da aquí un valor específico. Bueno, pues si ya te da un valor particular, bueno, pues ese es el valor que tiene el sistema. Si tú quieres modificarlo, tendrías que proponer otro valor de K para saber cuánto más debes agregar a esa ganancia. Porque si ya te está dando una ganancia específica y tú quieres modificar tu sistema, puedes igual calcular qué valor de K para que tú modifiques este valor y le agregues lo que le falta para que genere lo que tú quieres. Entonces, todo ese ajuste lo vamos a hacer al observar esto. Bueno, vamos a ver un ejemplo y vamos a tratar de determinar los elementos de los cuales estamos hablando. Bien, digamos que en este caso tenemos este ejemplo, en el cual tenemos esta función. Y lo primero que yo debo hacer, acuérdense, cuando yo ya tengo a mi término GDS por HDS, ¿qué tengo que hacer? Pues separarlo, ¿no? Tener aquí mis raíces. En este caso, tengo el valor de K, que es el que voy a querer ajustar en un momento dado. Tengo una raíz, que sería solo esta. Y en mi denominador, pues tengo estas 3 raíces. ¿Sí? Porque es lo que me quedo. Ya le di la formita y esto es lo que me quedo. Necesito yo mi término GDS por HDS, que sería esto. ¿Sí? Entonces decíamos, cuando yo le doy la forma a mi función en lazo cerrado, entonces este es GDS por HDS
Este es mi término que yo necesito y aquí ya le di formita. Ya lo separé en raíces. ¿Ok? Una vez que ya lo separé, vamos a empezar a observar. ¿Se acuerdan ustedes de la tablita? Nos decía que debemos identificar los puntos de inicio y los puntos de terminación. Los puntos de inicio, ¿quiénes son? Esos puntos de inicio, dijimos, son ¿quién? Los polos del sistema. Entonces yo observo cuántos polos hay, o sea, cuántas raíces hay en el denominador. Y yo veo que hay ¿cuántas? 1, 2, 3 raíces. Son 3 raíces. ¿Ok? Y entonces, ¿quiénes son? Ah, pues esta es una raíz en el origen. Entonces tengo una raíz en 0. Esta es otra raíz, entonces está en -4. Y esta es otra raíz que entonces está en -5. Simplemente las identifico. Entonces ya tengo una en 0, una en -4, una en -5. Ya está. Así de simple. ¿Ok? Identificar. Ya tengo mis puntos de inicio. Luego, los puntos de terminación o de finalización o como le quieran llamar. ¿Quiénes son? Estos son los ceros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, pues voy a identificar en el numerador de mi función cuántas raíces tengo. En este caso solo tengo una raíz. Una raíz. Ok, entonces es una raíz que es finita. ¿Por qué? Porque ya me está dando el valor de la raíz. Entonces tengo una raíz en -1, que es esta raíz que está aquí. Pero acuérdense que todo lo que inicia debe terminar y debe terminar en algún lado. Todo lo que empieza debe terminar. Eso quiere decir que si yo tengo 3 puntos de inicio, pues también debiera tener 3 puntos donde terminan esos elementos que iniciaron, deben terminar en algún lado. En este caso, dada mi función, solo tengo un elemento finito, que es este, ¿verdad? O definido, que dice que una de estas raíces va a terminar ¿en dónde? En esta raíz de -1, porque es lo que hay. Y las otras dos, bueno, pues las otras dos van a terminar ¿en dónde? Voy a tener 2 puntos de terminación en infinito. ¿Por qué? Porque estos pues van a ir, estas raíces, estos puntos de terminación que no tienen un valor finito, van a seguir la dirección de las asíntotas. Entonces van a terminar en donde yo lo determine, porque el sistema no lo determina. Entonces ahí es donde está mi trabajo de diseño. Ver en dónde voy a detener esas otras 2 raíces. ¿Ok? Bien. Hasta aquí con estos 2 puntos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, simplemente los estoy determinando. ¿Ok? ¿Nada? ¿Todo bien? Al menos den señales de vida. ¿Sí queda claro o no se entiende nada? Sí, todo bien hasta ahorita, profesora. Sí, ya saben, si no entienden, díganme, o sea, no hay ningún problema. Porque a lo mejor yo me emociono, porque pues yo sí lo sé y a lo mejor me brinco algo que dicen, pues no le entendí nada. Se vale, ¿no? Que a lo mejor solo yo me entendí. Bueno, ok. Si en el momento que tengan duda, ya saben, suban su manita y preguntan. Bien, entonces, como ven, a estos 2 puntos, yo simplemente voy a observar y voy a escribirlos para que no los pierda de vista. ¿Sí? ¿De dónde saqué estos puntos? De mi ecuación característica. Simplemente. Entonces tengo mi ecuación característica, solo tomo este término de la ecuación, una vez que obviamente debo separarlo en raíces. Entonces volvemos a lo mismo. Si dejan ustedes su función de transferencia toda chueca y toda revuelta y toda sin sentido, no la pueden trabajar. Es importante que le den formitas.
Si vieron, para cada tipo de análisis que hemos hecho, el análisis, ¿se acuerdan? Analizamos error, analizamos sistema, respuesta en tiempo, analizamos respuesta transitoria y ahora estamos analizando estabilidad. La función de transferencia, yo le debo dar una forma específica para cada análisis, ¿sí? Pero es la misma función de transferencia, solo que le doy la formita para que me permita conocer cada uno de los elementos que necesito. Entonces, en este caso, la función que debe tener, la forma que debe tener la función de transferencia es esta, que esta es mi ecuación característica. Le doy esta forma y con eso trabajamos. Bien, ahora, entonces ya identificamos los primeros dos puntos que nada más son ver dónde están los ceros, dónde están los polos. ¿Sí? Pero acuérdense, partimos de esto, de que yo debo tener mismo número de polos y ceros, pero obviamente la función no los tiene, ¿no? En este caso solo tiene 3 polos, solo tiene un cero, entonces quiere decir que hay 2 ceros más, debe haber 2 ceros más en infinito. ¿Sí? Si fueran 3, pues 3, si fueran 4, 4. Si tengo los 3 de inicio y 3 de terminación, pues ya no hay ninguno en infinito, pero debe ser mismo número de raíces, ¿sí? Entonces, debo tener en cuenta ese equilibrio. Bien, siguiente, cálculo del número de ramas separadas. Bien, voy a contar los elementos que tengo, por eso es importante que identifique los elementos que tengo. ¿Cómo se calcula el número de ramas separadas? Bueno, pues yo observo. N, en este caso, N es el número de polos. Tengo 3, por eso N vale 3. M es el número de ceros, ¿sí? No los valores, sino el número de elementos. En este caso solo tengo ¿quién? Solo tengo un 0. ¿Por qué? Pues porque el sistema solo tiene eso, ¿verdad? Aquí están. Yo sé que hay 2 en infinito, pero los que tiene el sistema son ¿quién? Me da 3 polos y me da solo un 0. Es lo que tengo, ¿ok? Y entonces, para conocer el número de ramas separadas, yo lo que tengo que observar es de estos dos, de N y M, ¿cuál es el mayor? El que sea el mayor, ese es el número de ramas separadas. ¿Sí? Eso es todo. Entonces yo observo. ¿Cuál es el mayor? El mayor, ese es el número de ramas separadas. ¿Cuál es mayor? ¿N o M? Lo que tenga. Ahí está. ¿Sí? Todo eso es importante que lo anote. ¿Por qué? Porque luego eso va a aparecer, son elementos que necesito para hacer mi gráfica. Entonces ya los tengo. Pues ya tengo número de ramas separadas. Simetría, pues yo ya sé que sí, pues debe haber una simetría. Debe existir. No puede no existir simetría. ¿Sí? ¿Hay simetría con el eje real? Claro que sí. Si no existe, ups, sí sería un problema. Bien, nada más es un recordatorio, digamos. Luego, 5 asíntotas. Hay que calcular las asíntotas. ¿Cómo se calcula la asíntota? Pues usando esta relación. Con esta relación yo lo que voy a poder hacer es calcular el ángulo de cada una de las asíntotas del sistema. ¿Cómo voy a calcular, cómo voy a saber cuántas asíntotas voy a calcular? Ah, bueno, fíjense bien, aquí hay una pequeño, digamos, condición. Si ustedes ven aquí, dice que es teta K. Entonces, ¿cuántas asíntotas debo calcular? Pues tantas como deba tener variaciones este valor K. K, ¿de dónde a dónde puede variar? Bueno, K va a ir desde 0, luego a 1, a 2, a 3, a 4, y así va a seguir hasta el número que sea.
¿Cómo voy a determinar cuántos elementos K voy a calcular? Ah, bueno, pues necesito determinarlo. ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, voy a tomar mi valor de N, que ya tengo identificado, mi valor de M, que ya tengo también identificado. Simplemente voy a hacer esta relación, una resta. Voy a restarle el valor N, le resto el valor M. Y esto me da un número. En este caso me dice que vale 2. N menos M vale 2. Eso quiere decir, este valor dice que va a haber 2 asíntotas, que son las que debo calcular. ¿Ok? Entonces, hay 2 asíntotas. Entonces, ¿qué voy a hacer con este valor de K? Pues voy a contar 2 elementos de este valor K. Entonces, cuento. El 0 vale, el 0 sí cuenta, ese es un elemento. Y este sería 2 elementos. ¿Ok? Entonces, como esta N menos M vale 2, quiere decir que yo debo calcular para K, son solo 2, para 2 valores de K. O sea, para 0 y 1. ¿Sí? Si N menos M valiera 4, entonces debiera tomar ¿quién? 4 elementos aquí, ¿verdad? Entonces sería para acá ¿quién? 0. Entonces sería 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. ¿No? Si fuera 5, pues 5 elementos. Si fuera 10, 10 elementos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos elementos son? ¿Para cuántos valores de K debo hacer mi cálculo? Pues para el número que corresponda a a esa relación. ¿Ok? Entonces, el número de ángulos que voy a calcular. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas asíntotas son? Son 2. ¿Ok? Entonces, solo voy a calcular, decíamos, para acá 0 y para acá 1. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Todavía no hago ningún cálculo, solo estoy identificando cuántos elementos de K necesito calcular. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, porque si no luego me empiezan a inventar cosas bien raras. Entonces tengan cuidado. Ok, bueno, si no hay preguntas, continuamos. Ahora, como ya sé para qué valores de K debo calcular, entonces lo que vamos a hacer es pues, calcular. Así que comienzo. Entonces comienzo mi cálculo para K0. Y luego tengo que hacer aquí el siguiente cálculo, ¿para quién? Pues para K1. Entonces empiezo para K0. ¿Qué hago? Pues sustituyo. ¿Ok? Entonces pongo aquí 2, luego el valor de K, más 1 por pi sobre N menos M. Ahí está. Y calculo. ¿Sí queda eso? ¿Sí queda pi medios? Sí, profe. Y luego, pues calculen hora para 1. Vean si les da. Entonces quiere decir que nos vamos a tener dos ángulos. Uno va a ser 90 grados y el otro 270. Si corresponde, hagan su cálculo, por favor. Sustituyan. Sí, hagan sus cálculos, por favor, porque si no los hacen, por eso luego se pierden, ¿no? Que lo dicen, ¿y de dónde salió eso? Pues por eso les estoy pidiendo, hagan el cálculo para que vean de dónde salió eso. Simplemente sustituyan.
¿Sí? Entonces se toma esta función, sustituyen, ¿verdad? Los valores, sustituyes ¿verdad? Los valores de K, sustituyes esta relación y eso es todo. ¿Vale? Y calculan. Entonces díganme si es correcto o no eso que está ahí. A ver, cuéntenme si se obtiene eso o no. Sí, para continuar. Yuju, yuju. Permíteme tantito. ¿Y todos los demás? ¿Qué pasó? Todo el mundo debe estar viendo si pueden calcularlo o no. Sí, calcúlenlo, porque si no, luego por eso no saben de dónde salen las cosas. Dicen, ¿y cómo lo sacó? Pues calculándolo. Solo sustituye y ve si llegas a esos resultados. Eso es todo. Sí, por que hay un error o cualquier tontería que haya puesto por ahí, pues mejor se dan cuenta de una vez antes de que otra cosa pase. Sí, a mí sí me da eso. ¿Sí? Bueno, Sí. ok. Entonces, si ya llegaron a esto, ya está. Entonces ya tengo los valores de las dos asíntotas. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora hay que ver la intersección de asíntotas. ¿Cómo se obtiene la intersección de asíntotas? Usando esta relación que está aquí, que son la sumatoria de quién, de todos los polos, menos la sumatoria de todos los ceros sobre P menos Z, o sea, polos menos ceros o N menos M, como quieran. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente copia y pega. Dice que primero todos los polos. Entonces vamos a ver quiénes son nuestros polos. Vas a tomar el valor porque es la sumatoria de los valores de los polos. ¿Ok? No son el número de polos, sino el valor. Entonces, ¿qué vas a sumar? 0 más menos 4 más menos 5. Entonces sumas los valores de los polos y lo pegas aquí. Luego menos, sumas el valor de los ceros, pero aquí nomás hay un cero y lo pones aquí. Y luego sobre n menos m, ¿verdad? Que sería aquí en el número de polos menos el número de ceros, que es lo que pones aquí, y calculas. Entonces vean si da este valor, por favor. Sí, sí da. Bueno, ok, entonces si tenemos eso, pues ya vamos de gane. ¿Sí? Ya eso ya sería una cosa muy bella. Entonces,
Vamos a hacer lo siguiente. Permítanme tantito. Y vamos a hacer... Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos entonces a dibujar. ¿Ok? Ya que el punto 7 dice que lo que quieres es hacer la construcción de este lugar geométrico de raíces. Entonces vamos a tomar todos y cada uno de estos valores que ya tomamos para hacer nuestro dibujito. ¿Sale? Entonces vamos a ver los valores que necesitamos y vamos a empezar a jugar. Para eso decíamos, este es un método gráfico y sí les serviría mucho que tuvieran, pues yo sé que muchas veces a lo mejor ya no lo acostumbran y pues ese luego pues es un problema, pero sería bueno que tuvieran o bien un cuaderno de cuadrícula o si tienen hojas milimétricas, híjole, esto se hace en hojitas milimétricas bien bello. Yo sé que parece que es así algo así como dicen, ay maestra, esto está bien anticuado. Pero ¿qué creen? Que hasta el cálculo de raíces y todo se hace por métodos gráficos, mucho más fácil que hasta con calculadoras, pero bueno. Podría yo enseñarles, ¿verdad?, cómo sacar raíces con una regla. Por aquí que lo dicen, es que raíces cúbicas y yo no sé cómo sacar una raíz cúbica, maestra. Y uy, con una reglita graduada es tan fácil sacar raíces. No una regla de cálculo. Una regla graduada, una vil regla graduada, pues nomás mide, es cosa de medir y sacar raíces, tan simple como eso. Pero pues eso ya casi nadie lo usa, ¿no? Entonces es muy bello, porque creen que ya nomás apachurrando chinches botones y cuando no tienen un botón que apachurrar, pues ya están muertos. Pero bueno, eso es lo que les gusta a ustedes, bueno, pues está bueno. Ok, vamos a empezar a jugar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues si tuvieran ustedes su cuadernito, sería muy útil que lo fueran haciendo conmigo. Entonces, si tienen una reglita o cualquier cosa, ¿no? O sea, en su cuaderno, y si tienen una cosita cuadriculada, muchísimo mejor. Sí, para que puedan ustedes, jugar ahorita aquí conmigo, sería muy útil todo esto. Entonces, vamos a ver, ¿qué necesitamos primero? Pues primero pinten ahora sí que pinten su raya, ¿verdad? Para poner sus ejes. Entonces hay que poner el eje, ¿no? Vamos a pintar aquí nuestro eje real y nuestro eje imaginario. Ahí está, ¿eh? Más o menos, ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a poner mis elementos. Entonces voy a poner crucecitas, ¿sí? Voy a poner crucecitas para determinar mis polos. Tengo 3 polos, ¿verdad? Entonces voy a usar 3 crucecitas para mis polos, ¿ok? Y también tenemos ceros. Ah, entonces voy a poner, pero ¿cuántos ceros hay? Solo tenemos un cerito, ¿verdad? Solo tenemos un cero. Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a colocar mis crucecitas y mis ceritos. ¿En dónde? Bueno, pues aquí en mi grafiquita. Entonces voy a identificar primero y voy a poner aquí, por ejemplo, digamos que pongo aquí, son 4, 2, 4, 4 aquí, 2, 4, eso es, 4 aquí, eso es, aquí están. Estos serían mis elementos y luego pues voy a poner aquí un par por lo que... Ay, no, pero hay que usar la misma. Ok. Sí, por aquello que lo que sea. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a poner mis elementos.
Entonces vamos a ver, ¿dónde estaban las ramas? Las ramitas. Entonces vamos a ver, los puntos de inicio son los polos. Entonces tenemos polos en dónde? Tenemos un polo en 0. Entonces voy a tomar un polo. Lo puse aquí. Dije que era así. Entonces, a ver si me lo da. Entonces voy a poner un polo en 0. Luego tenemos un polo en -4 y en -5. Entonces voy a contar. Es 1, 2, 3 en 4 y el otro en aquí 5. Ok. Entonces voy a poner otro en 4 y uno más en 5. Ahí está. ¿Sí? Ahí están mis polos. Y luego tenemos un 0 en donde un 0 en -1. Entonces vamos a poner el 0 en ay, ¿por qué? Ay, 0 en -1, que quedaría aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya tengo mis polos y mis ceros. ¿Sí? Es lo primero que voy a hacer. Entonces, si le ponen los numeritos, estaría mucho mejor, ¿verdad? Porque aquí, ya saben, es todo un show poner todo. Entonces, hasta aquí, ahí le llevamos. ¿Vale? Entonces, tomamos los polos y los ceros. Bien. Ahora, para el punto número 7, se trata de establecer lo que sería el lugar geométrico de raíces. O sea, para ver dónde se van a desplazar las raíces sobre el eje real. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Fíjense bien. Bueno, para eso yo voy entonces a ver todas las raíces que están sobre el eje real. Y donde va a haber lugar geométrico de las raíces es cuando yo me coloco en una raíz. Por ejemplo, me coloco en esta. Y yo digo, ok, ¿cuántas raíces tiene del lado derecho? Si del lado derecho tiene número non de raíces, ese es lugar de raíces. Si del lado derecho tiene número par, entonces ahí no hay lugar de raíces. ¿Ok? Es lo que yo voy a hacer. Entonces me voy a plantar en cada una de las raíces sobre el eje real y voy a contar cuántas raíces tiene del lado derecho. Entonces decíamos, todas las que tengan número non de ese lado, entonces a su derecha hay lugar de raíces. ¿Sí? Si tiene número par, a su derecha no hay lugar de raíces. Entonces voy a empezar a observar. Entonces veo, primera raíz. Lado derecho, no hay raíces. Entonces quiere decir que aquí no hay lugar de raíces. Bien, ahora voy a la siguiente raíz. ¿Cuántas raíces tiene aquí lado derecho? Ah, tiene una, es non. Quiere decir que entonces del lado derecho de esta raíz hay lugar de raíces. ¿Dónde está el lugar de raíces? El lugar de raíces va a estar ¿desde dónde? Desde esta raíz hasta la siguiente raíz. ¿Sí? Entonces, voy a observar eso. Quiere decir que entonces aquí yo voy a poder observar y voy a colocar, ¿sí? Mi rayita. Voy a colocar aquí mi rayita de manera que yo sé que aquí es lugar de raíces. Estoy terminando mi clase, dame unos minutos, ¿no? Porfa. Bien. Entonces va a ser lugar de raíces. ¿Hasta dónde? Hasta la raíz cercana. Este es lugar de raíces. ¿Ok? Ahora voy a la siguiente raíz. Siguiente raíz. ¿Cuántas raíces hay del lado derecho? Ah, pues yo cuento, hay una, hay dos. Ah, pues quiere decir que aquí no es lugar de raíces porque es par. Ahora voy a la siguiente raíz. ¿Cuántas raíces tiene de este lado? Tiene una, dos, tres. Es impar. Ah, ok, quiere decir que a la derecha de esta raíz
sí hay lugar de raíces. Perfecto. Entonces voy a identificar aquí mi lugar de raíces, que va desde la raíz hasta la siguiente raíz, que sería esta. Ahí está. Ese sería lugar de raíces. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿Está muy difícil? ¿Todo claro? Solo es saber contar. ¿Ya está? Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Entonces, colocamos las raíces y ya tenemos eso. Ahora, ¿y ahora qué hago con las ramas separadas y las asíntotas y todo ese show? Pues también hay que ponerlo. Entonces vamos a seguir poniendo cositas. Yo sé que debe haber 3 ramas separadas, ok, pero ahorita pues no puedo hacer nada con ellas, yo nomás sé que son 3, ok, vamos bien. Bueno, pasamos a lo que sigue. Siguiente. Tenemos los ángulos, pero esos ángulos de las asíntotas yo tengo que calcularlos o trazarlos, pero a partir de un punto. ¿Cuál es ese punto de donde voy a empezar a medir? Ah, pues la intersección. ¿La intersección la tenemos en dónde? En -4. Ah, ok. Entonces, ¿dónde está -4? Es 1, 2, 3. Ay, mira, el -4 está aquí. Ok. Entonces, como está aquí, quiere decir que a partir de aquí yo voy a medir mis asíntotas. Y tenemos una asíntota en dónde? En 90 grados. Entonces, quiere decir que va a haber una asíntota que va a haber aquí en 90 grados y la otra aquí en 270. Ah, la otra asíntota va a ir aquí abajo. ¿Sí? O sea, mejor para que se note hay que ponerlo un poquito más grueso. ¿Sí? Entonces sería aquí, entonces decíamos, voy a tener una asíntota aquí y la otra asíntota, decíamos, ¿quién? Abajo. ¿Sale? Ahí están mis asíntotas. ¿Sí? Una en 90 y la otra en 270. ¿Sale? Ahí está. Que es todo lo que calculamos. Ahora, cuando hablamos de las ramas, dices, es que hay ramas separadas y entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, pues son los caminos que van a seguir los polos. Entonces vamos a tener lo siguiente, fíjense bien. Eso, ya que tengo trazado todo esto, ¿qué quiere decir? Fíjate, si tú ves, aquí hay lugar de raíces entre este cero y este polo. Quiere decir que cuando este polo se desplace, se va a desplazar únicamente ¿quién? Sobre el eje real y va a seguir o si se desplaza este polo, va a seguir la dirección de quién? De la asíntota, pero el lugar de raíces va a ir desde el lugar de inicio hasta terminar. O sea, el valor máximo que puede llegar a tener esta raíz si se desplaza es llegar al valor de este cero. ¿Ok? Esta sería una rama, ¿sí? Que va a seguir esta raíz, va a seguir esta dirección. Y aquí va, hasta aquí es su valor máximo que va a poder obtener. Ahora, ¿qué va a pasar con estas dos raíces? Entonces decíamos, aquí tengo una rama. ¿Cuáles son las otras 2 ramas? Bueno, pues yo sé que esta raíz, cuando se desplace, se va a desplazar ¿en dónde? Sobre el lugar de raíces, o sea, se va a desplazar hacia la derecha. Y esta raíz, cuando se desplace, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la izquierda. ¿Sí? Y yo lo que observo, de acuerdo a estas asíntotas, quiere decir que va a llegar un momento en el que las raíces lleguen a tener un valor y una de esas raíces va a ir hacia arriba en dirección de la asíntota cercana, que sería esta, y otra de estas raíces va a ir hacia abajo a seguir esta asíntota. ¿Ok?
Eso es lo que, y ahí están las tres ramas. Una que es la dirección que va a tomar esta raíz, esta sería una rama, hasta llegar aquí. La otra rama sería esta raíz, hacia donde vaya, hacia arriba o hacia abajo, sería otra rama. Y luego esta iría hacia el otro lado, esas son las tres ramas separadas. Ujú. Entonces, si yo observo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues voy a tener entonces que calcular el punto de separación del eje real. ¿Por qué? Porque estas raíces se van a separar de aquí. ¿En qué punto? Generalmente cuando las raíces están muy cerca, seguramente ese punto de separación va a ser casi a la mitad, ¿eh? Casi. Pero puede ser a qué mitad, cercano del lado derecho, del lado izquierdo de la mitad, no lo sé. Pero sí necesito yo saber exactamente cuál es el punto de separación. Entonces voy a tener que usar otro de los elementos que tenemos de cálculo para ver el punto de separación del eje real. Pero como yo veo, las raíces cuando se despeguen del eje real, si ustedes ven, van a seguir hacia la dirección de las asíntotas. Y si ven ustedes estas asíntotas, pues no, nunca van a llegar a desplazarse estas raíces hacia el eje imaginario. Así que no me preocupa. Lo único que me preocuparía sería jalar esta raíz de aquí, despegarla de ahí. Entonces sí puedo yo determinar un valor de K que me permita despegar esta raíz que está en 0, despegarla más para acá. Entonces yo puedo calcular qué valor de K me va a colocar debo agregar para que esta raíz se despegue del 0, y también voy a poder calcular qué valor de raíz, qué valor, perdón, de K me va a colocar en qué sitio estas raíces, ya que ese valor de K que me despegue esta raíz va igual a mover, a desplazar estas raíces también. Entonces yo puedo observar todo eso cuando termine de hacer mis cálculos y mi gráfico. ¿Ok? Bien. Pues eso es lo que tenemos. Entonces, mañanita podemos terminar la gráfica para que vean cómo queda. ¿Ok? Entonces, no sé, hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Bueno, pues si no hay preguntas y dudas hasta aquí, bueno, pues hasta aquí lo dejamos y ya mañanita terminamos con la gráfica. ¿Ok? Entonces sí es importante que hagan ustedes su grafiquita en su cuaderno para que vean cómo va y luego podamos terminar la gráfica. Ahorita nada más estamos poniendo los puntos esenciales y ya después podemos terminar la gráfica, ya darle la forma que va a terminar, en la cual va a completar el análisis. Bueno, pues eso sería entonces todo por hoy. Entonces nos vemos mañanita. Cuídense mucho.